La liturgia nos invita a continuar la lectura y la meditación y la oración con esos pedazos del Evangelio de San Juan que venimos desde hace varios días escuchando, orando. Continúa el texto que encontramos ayer, una invitación, creer o no creer. Ahí se juega la vida. Y la palabra nos invitaba a ir muy fuerte, muy lejos. Creer no es una cuestión simplemente de algunas verdades que yo por ahí acepto. Tampoco necesariamente es el hecho de unas ciertas prácticas religiosas que yo hago, que pueden ser cosas muy externas a la vida. Ahí se juega la vida misma, la construcción de la vida nuestra en toda la dimensión que tiene su vocación. Una vida digna, una vida fraterna, una vida justa, una vida libre, una vida plena, una vida feliz. Lo que se juega en nuestra fe es eso. Creer en Jesús, esa fue la gran invitación y por eso Jesús confrontaba a estos interlocutores suyos. Este Jesús que ayer lo encontrábamos tiene como nombre propio el mismo nombre del Dios del Antiguo Testamento, yo soy. Pero no solamente yo soy, sino yo estoy y estoy contigo. Jesús asume como nombre propio el nombre del Dios que en la zarza ardiente a Moisés le dijo, soy el compasivo que tengo dolor porque veo que mi pueblo está oprimido. Y por eso entonces se pone cerca de este pueblo en marcha hacia la vida. Jesús asume ese nombre propio, creer en Él, no creer simplemente en un Dios como si fuera una figura extraña, es en Jesús el Señor, en este Jesús que realiza un proyecto de vida que tiene como punto culminante el reino del Señor. No los reinos que los seres humanos hemos tratado de construir de múltiples formas, a veces de manera un poco caricaturizando lo que es el reinado del Señor. Y sigue entonces nuestro texto hoy. A aquellos, y comienza el texto diciendo, a aquellos que creyeron en Jesús, Jesús les habla. Miren, tranquilamente, gozosamente, ustedes y yo nos ponemos dentro de este grupo que hemos creído en Jesús. Y entonces Él comienza y sigue formándonos. Se dirige a nosotros y en unos poquitos versos nos ofrece un programa de vida impresionante, redactado y dicho en pocas palabras, pero que le da a la vida nuestra una maravillosa orientación. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Podría uno escribir eso y permanentemente meditarlo cada día, porque en eso consiste entonces esta gran aventura hermosa que se llama creer en Jesús. Miren todo lo que asocia a Jesús a la palabra creer. Y por eso insisto, es mucho más que simplemente aceptar ciertas cosas de la existencia de no sé qué tipo de Dios que por ahí no se sabe por dónde anda. Y por supuesto es mucho más que unas ciertas prácticas religiosas hechas seguramente con amor, pero que a veces pueden ser insuficientes si no hay toda una ruta de vida que nosotros asumimos con Él. Y entonces a esa palabra creer, miren todo lo que asocia a Jesús, su palabra, ser discípulos, conocer la verdad y vivir en libertad. Eso es mucho, pero es que es eso, se trata de eso. Creer implica entonces mantenernos fieles a su palabra. De lo que uno más tendría que hacer siempre es
escuchar la palabra. La palabra siempre nos lo dice. Una de las insistencias permanentes también del Papa Francisco es esa. Pero Jesús mismo lo dijo en el Evangelio. Cuando oren, no se preocupen por decir cantidad de palabras, cantidad de cosas. Cuando oremos, hagamos silencio y simplemente escuchemos. Escuchemos porque es de la palabra del Señor de donde nace la fe. Ustedes y yo recibimos el don de la fe normalmente, creo yo, en el ámbito de nuestras familias. Porque ahí en las familias, en el ámbito de nuestra parroquia, escuchamos hablar. Y alguien nos hizo un anuncio gozoso. Y ese anuncio gozoso estaba nutrido básicamente de la palabra del Señor. Y la palabra que nos corresponde escuchar es la de Jesús. Demasiadas palabras circulan hoy por todo lado. Y pareciera que en ese mundo de palabras que circulan en mensajes, en textos, en radio, en televisión, en las redes, se ahogara una palabra que es vida, la palabra de Jesús. Palabra que miren todos los días acá en nuestros templos parroquiales se nos proclama. Y se nos proclama de una manera sencilla y simultáneamente solemne. Se nos proclama precisamente como ella es, un alimento del cual nos nutrimos si uno de verdad la escoge, la escucha y la acoge con la intención de nutrirse. Entonces, una palabra que no es simplemente un anecdotario de hechos religiosos, no es eso, que no es simplemente un inventario de cosas raras que tienen un cierto sabor espiritual, es mucho más que eso. Una palabra que es la de Jesús. Una palabra que nos sigue entonces hablando permanentemente de este Señor en quien vale la pena sostenernos y creer y confiar en Él. Este Señor que se manifiesta como papá y que por lo tanto a cada quien le va diciendo, tú eres hija, tú eres hijo mío y todo esto, todo mi amor está para ti. Una palabra que no deja de contarnos y no deja de anunciarnos este Jesús presente, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el que camina con nosotros, el que hace suyo todo lo que nosotros vivimos. Esta palabra que no deja de hablarnos de espíritu, fuego de amor que tenemos todos y que si uno permite que sea fuego vivo, sencillamente nos abre la vida, sencillamente nos sostiene, sencillamente nos proyecta. Una palabra que siempre será eso, anuncio, y una palabra, reconozcámoslo también, con tranquilidad, pero ojalá con apertura, que es interpelación, porque la palabra nos interpela, porque la palabra nos ofrece una orientación de vida que sencillamente nos lleva a revisar permanentemente pues la manera como cada cual está gestionando y orientando su vida. Es interpelación, pero es interpelación de alguien que nos quiere mejores, que nos ama, que quiere que nuestra vida se construya bien. Y entonces, si creemos, nos mantendremos fiel a su palabra. Y esa palabra entonces hará de nosotros discípulos, discípulas. Es una palabra capaz de suscitar una relación. Venimos a la Eucaristía para eso, para eso. Mi querida comunidad, es posible que muchas personas vengan a la Eucaristía porque ese día la misa es por un difunto tal. Y entonces venimos a la misa porque vamos a orar por él, el familiar, el amigo que falleció. Pero no solamente es porque ese día es un difunto tal, es porque sencillamente es el momento donde nosotros nos encontramos con el Señor. Es el momento donde nuestra relación con Él se hace más fuerte. Y una persona que sencillamente camina en la vida con una relación fuerte con el Señor, pues es el que encuentra el soporte de su vida, la raíz de su vida, la fuente de su vida. La fe es una relación y eso se nutre gracias a la palabra que nos vuelve a nosotros caminantes con Jesús. La vida es una escuela permanente. Hasta el último día de la vida, si seamos viejos, podremos
aprender muchas cosas, muchísimas. Inclusive, pues, personas ya mayores que aparentemente no aprenden nada, sí aprenden mucho. Aprenden, por ejemplo, el arte de simplificar la vida para no hacerla tan pesada, para a veces no vivirla de una manera tan trágica. Aprenderemos siempre el arte de la misericordia. Eso es una escuela interminable. Y resulta que efectivamente Jesús es el que hace para nosotros y propone una escuela de vida, el arte de vivir, como dice el Papa Benedicto XVI, que muestra que lo que nosotros hacemos tiene una orientación, tiene un sentido, incluso los sufrimientos, incluso las dificultades se asumen de otra forma y que definitivamente la vida va teniendo un sabor más grande cuando uno siente que está comprometido con alguien, con algo. Y entonces, escuchando la palabra, nos volveremos sus discípulos y discípulas. Pero escuchando la palabra y siendo sus discípulos también, conoceremos la verdad. Quiero insistir, la palabra del Señor no son relatos prodigiosos. Yo recuerdo de pequeño que nosotros varios aprendimos e hicimos catecismo con la historia sagrada y las 100 lecciones de historia sagrada, ¿no? Ese era un libro que había en una época. Entonces eso era impresionante, pues, leer los pasajes del Antiguo Testamento y todos estos personajes casi que mirados como héroes. Es mucho más que eso. No es simplemente un recuento de héroes famosos, ¿no? Hoy hay sagas de héroes famosos. No hay los niños se les encanta mirar todos estos programas de los héroes japoneses, que son muñequitos y eso es impresionante, ¿no? No es simplemente un relato de héroes famosos. No son relatos simplemente de cosas ahí como con cierto sabor espiritual. Es una palabra que nos manifiesta una verdad, que nos manifiesta el corazón mismo de nuestro Señor, que nos permite conocer su rostro misericordioso. Es una palabra que nos muestra para qué está la vida, para qué el Señor nos regaló la vida. Y nos muestra eso, lo que hace que la vida humana sea hermosa y sea bella. Es una palabra que es luz para la vida, porque la verdad siempre será luz, porque la verdad siempre permitirá construir, e incluso, insisto, en los momentos de dificultad. Y finalmente la última palabra que nos regala ese pequeño texto de hoy: conoceremos la verdad y nos hará personas libres. Miren, la palabra del Señor vuelve permanentemente sobre una situación que es recurrente. Tantas esclavitudes que los seres humanos vivimos. Las esclavitudes son todos los impedimentos que uno tiene para desarrollar la vida en toda su plenitud. Y cada quien de nosotros podrá saber en dónde y de qué cada uno es esclavo o esclava. Impedimentos, apegos, pasiones, tantas cosas que en un momento determinado impiden que la vida se desarrolle en toda su fuerza. Y cada uno podrá reconocer pequeñas esclavitudes, como en la sociedad encontramos grandes y horribles esclavitudes. Fuerzas autoritarias que son fuerzas opresivas frente a los demás. Y ahí una gran esclavitud, la mentira. La mentira. La mentira es un mundo falso. La mentira es construirse un mundo aparente. O la mentira tiene también otra cosa. Es un mundo sórdido, un mundo así donde no huele bien, donde parece que uno tiene que ocultar algo, tiene que esconder algo porque esto no huele bien. Eso es todo ese mundo de mentira y precisamente la palabra hace de nosotros personas libres. El texto nos dice una gran esclavitud, el pecado. Miren, es mucho más que un defectico que uno tiene que de pronto no alcanza a superar. Es romper las relaciones básicas que uno tiene en la vida. Y por eso entonces es romper las relaciones con el Señor. Y ya no somos ni hijas ni hijos, sino personas esclavizadas por tantas cosas. Es romper las relaciones con los demás y ya no somos hermanos o hermanas, sino sencillamente somos déspotas, enemigos, indiferentes. Eso es lo que significa el pecado, como la gran esclavitud.
Y sin embargo, esta palabra que nosotros escuchamos, en la cual Jesús nos invita para que la acojamos, que hace de nosotros los discípulos en esta escuela hermosa de la vida, según Jesús, que nos saca de mentiras que sencillamente lo hacen vivir a un mundo falso, pero que especialmente nos regala ese don de la libertad, esa que da Jesús, esa que nos regala Él, esa que nos conquistó con su amor, esa que nos conquistó con su cruz. Miren ustedes un pequeño texto y ahí una ruta maravillosa de vida para pedir a nuestro Señor nuevamente que nos permita apreciar y agradecer este hermoso don de la fe en Él, fe en Jesús el Señor, y ver cómo efectivamente ahí se pone en juego una manera de construir la vida. Esta vida que cada quien está gestionando entre las cosas sencillas, a veces entre las dificultades, entre las preocupaciones, entre las alegrías. Esta vida que procuramos que tenga un sentido y esta vida comunitaria tan difícil y esta vida en sociedad tan complicada. Y ahí una ruta de Jesús. Debemos ser personas que ojalá en nuestra oración hablemos menos y escuchemos más, porque esa escucha de la palabra del Señor nos pone en una ruta de crecimiento y en una ruta de servicio que tienen una fecundidad inmensa. Tomémonos un momento en silencio para orar.